Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos explicara el concepto de Dios en el hinduismo. Muy bien, pues el concepto de Dios también es un concepto variado, acorde con las diferentes tradiciones. Yo siempre, aunque yo soy Vaishnava, yo pertenezco a la tradición Vaishnava, yo cuando hablo de hinduismo trato de ser lo más diverso posible de lo que me permite. No solamente hablo de mi propia tradición, sino de las otras corrientes de pensamiento que existen. En el hinduismo hay un concepto de un ser absoluto, que nosotros llamamos Ishvara. Ishvara significa el supremo controlador. ¿Bien? Que yo le llame Vishnu o Narayana y otro le llame Shiva, o otro diga que en vez de ser un ser masculino sea femenino, le llame Devi, o que otro diga que existe realmente esa energía, pero no tiene forma. Pero al final coincidimos en que hay una entidad suprema que rige y controla y nos ha creado. Otras corrientes que han nacido en la India, como el budismo y el jainismo, digamos, se rebelan, niegan la existencia de un ser superior. Por eso tanto budismo como jainismo, que en un principio comenzaron con un cierto apogeo en la India, finalmente son filosofías minoritarias porque negaban la autoridad de los Vedas, que dice que hay un ser supremo. Cuando la gente habla, bueno, pero budismo e hinduismo es lo mismo. No. Del hinduismo surgió el budismo, puesto que su fundador, Siddhartha Gautama, era hindú. Pero lo que nos diferencia principalmente es que ellos no creen en Dios. La gente muchas veces habla de budismo, pero es una religión sin Dios, lo cual es una cosa curiosa, pero ellos aceptan a Buda como el maestro y que el ser humano se puede convertir en un Buda, en un ser iluminado, pero niegan de la existencia de un ser superior. Entonces en el hinduismo está la figura del ser superior, ese concepto que tienen todas las escuelas y que tiene varias formas. Saguna quiere decir una forma con atributos. Dios se manifiesta en una determinada forma. Bien, por eso muchas veces ese concepto erróneo que hay sobre el hinduismo, ¿no? Que siempre se ve como una cuestión politeísta, con muchos dioses. Esto es uno de los mitos que a mí siempre me gusta desmitificar, romper, ¿no? El hinduismo es monoteísmo, pero es un monoteísmo polifórmico. Cree en una entidad suprema que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas y recibir innumerables nombres. Entonces, cuando vemos que se adora a Shiva, a Krishna, a diferentes divinidades, todas estas divinidades provienen de un mismo ser. Nosotros llamamos Brahman. Brahman quiere decir esa entidad suprema, que puede ser nirguna, sin forma, sin atributos, que puede ser más cercana al concepto de las religiones abrahámicas, o puede ser saguna, con atributos. Entonces, tenemos ese concepto. Brahman, sin forma, Bhagavan. Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias. Entonces, Dios tiene toda la opulencia. Es el más rico, es el más inteligente, es el más hermoso, es el más renunciado. Entonces, hay personas que necesitan creer en Dios con una forma. Y hay personas que están bien, son felices, creyendo en esa existencia divina que no tiene una manifestación. Lo importante, Krishna lo explica en la Bhagavad Gita, Krishna, Dios encarnado, lo explica en la Bhagavad Gita, uno de los textos principales del hinduismo, de que la vida espiritual hay que practicarla con felicidad, de que la persona tiene que estar contenta. Una persona religiosa espiritual tiene que ser feliz, porque lo que está practicando le tiene que llenar el alma y le tiene que llenar su corazón y su mente. Entonces, en el hinduismo tiene esa, digamos, libertad de poder elegir en qué forma y con qué forma te relacionas con Dios. Hay personas que pueden decir, pues a mí me atrae mucho la forma de Ganesha, la divinidad con cabeza de elefante. Para otra persona dice, no, pues yo me siento más cercano de Krishna, ¿no? Porque es como la divinidad del amor, de la rectitud. Y otros dirán del señor Ram, y otros dirán, pues yo me siento más cerca de la diosa, como creadora del universo.
de Durga o de Lakshmi. Entonces, el entregarte a una determinada forma de Dios no quiere decir que rechace las demás, ¿no? Siempre habrá pensamientos extremistas que dirán que el mío es el mejor, ¿no? Y que los demás están supeditados. De hecho, cuando leemos diferentes textos, como los Puranas, pues dependiendo del Purana, Puranas significa antiguo, son unos libros con historia que nos enseñan enseñanzas y valores morales. Pues si yo leo el Shiva Purana, pues me va a dar toda la información de que Shiva es el supremo. Pero si leo el Vishnu Purana, me va a dar toda la información de que Vishnu es el supremo. Y si leo el Devi Mahatmyan, dirá que Durga es la suprema. Entonces hay un poco para todo, ¿no? Y yo en ese aspecto soy respetuoso de que finalmente es una cuestión más que de dogma, sino de afirmación interna de que esa particular forma de la divinidad para uno es la suprema, ¿no? Y hay que respetar esa opinión. Entonces, vamos, en resumen, tenemos el concepto de Dios sin forma, Dios con forma, y que Dios también se manifiesta, aparte de Brahman, que no tiene forma y que está en todos los sitios, Bhagavan, un Dios ya localizado y con atributo, también es Paramatma. En sánscrito, Atma significa alma. Paramatma, el alma suprema. Entonces el alma suprema está en el corazón. Entonces en nuestro corazón está nuestra alma diminuta y el alma suprema que es testigo de todos nuestros actos, pero Dios no interfiere en nuestras acciones, Él simplemente mira. Por eso muchas veces las personas, cuando dicen, ahora que no me ve nadie, voy a hacer tal o cual cosa que a lo mejor no está bien y no sabe que tiene el testigo supremo que está en su propio corazón. Entonces hay personas que se sienten identificadas en la práctica del yoga, de meditar y tratar de visualizar la divinidad en tu corazón. Hay personas que dicen que la divinidad está en todas partes y dentro de todo. Y hay personas que necesitan ir a un templo o tener un templo en su casa para adorar a Dios en una determinada forma. Entonces, digamos que hay para todos los gustos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una explicación muy clara y concisa. Perdona, Eloy, sí, quería hacer un comentario y nada, es agradecer a Juan Carlos pues esta explicación porque, bueno, pues yo como cristiano católico, pues aunque tenemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son como tres dioses en uno, pero bueno, pues decimos al final que Dios es uno. Y pues el concepto de politeísmo, de varios dioses, pues al principio pienso que para muchos cristianos pues es como una barrera para entender el hinduismo, ¿no? Pero cuando pues Juan Carlos nos habla de monoteísmo polifórmico, pues ya lo entendemos mucho mejor y particularmente en mi caso, pues me ha abierto la puerta, ¿no? A poder entender mucho mejor el hinduismo. Sí, si me permite, también te comento que no solamente está la visión occidental, que hay una visión de las tradiciones abrahámicas, ¿no? Las tradiciones llamadas del libro, cristianismo, judaísmo e islam, que comparten bastantes puntos filosóficos, pero muchas veces también esa imagen de colorido y multitud de divinidades y demás también lo han creado los propios hindúes, ¿no? Entonces también a veces hay un fallo en la transmisión del conocimiento. Si una persona que es hindú practicante y tú le preguntas inocentemente, ¿no? Y te dice, no, no, es que nosotros tenemos muchos dioses, entonces ya a ti te está dando un concepto erróneo. A mí no me gusta hablar de dioses, yo siempre he tenido muy claro, desde muy joven, la existencia de un único Dios. No creo que haya un Dios para los musulmanes, otro para los cristianos y otro para los hindúes, sino hay un solo Dios que nosotros lo llamamos de diferentes formas y nombres por nuestras diferencias culturales y lingüísticas. Me gusta hablar de devas, devas o divinidades. Lo mismo que existe el santoral, por ejemplo, en el catolicismo, o existen los santos sufí o los pir en las tradiciones místicas del Islam, pues, o en el cristianismo, los ángeles, etcétera. Pues en el hinduismo existen diferentes divinidades que están, digamos, supeditados a una divinidad suprema. En mi caso, yo me gusta hacer esta analogía. Es como si Vishnu, que es para mí la divinidad suprema, es el rey, y luego hay diferentes divinidades que tienen diferentes, digamos,
ministerios. Hay Indra, el ministro de la lluvia y de la agricultura. Lashmi lleva la tesorería, la prosperidad. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes divinidades encargadas de diferentes aspectos del mundo material, ¿no? Porque Dios mismo, Él no se quiere ocupar, no se quiere inmiscuir en los asuntos de los hombres, ¿no? Nos ha dado ese libre albedrío. Entonces hay diferentes divinidades supeditadas a Él que hacen el trabajo de, digamos, por un lado, gobernar o regir este universo material para que todo funcione acorde a un plan divino, ¿no?